¿Alguna vez has sido testigo de algún injerto en alguna planta? Yo no había tenido oportunidad de conocer o de ver un injerto hasta que en unas vacaciones, yendo al sur de nuestro país, tuve la oportunidad de ir a un lugar de cacao y ahí pude presenciar un injerto. Y me llamó tanto la atención cómo es que en una planta similar se coloca, se venda y al final da fruto. Qué interesante es, y yo creo que la lección de esta semana nos habla justamente de eso, injertos. Plantas con organismos similares. Se coloca sobre su tallo, toma de él sus propiedades, se basa en sus raíces y lleva fruto. Es importante recordar esto porque es justamente lo que Dios hizo con nosotros los gentiles. Me gusta una cita del comentario que dice: cuando vamos a Jesús, Él nos injerta en su vida y en su carácter. Nuestro acercamiento a Él se produce por medio de la fe y el injerto es nuestra adopción. Por ese proceso recíproco, llegamos a constituirnos en hijos de Dios y coherederos con Cristo, participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Qué maravilla saber que nosotros gentiles fuimos injertados en el reino del Señor. Y el Señor nos da oportunidad de llevar fruto. Y es maravilloso saber que podemos llegar a ser coherederos de las promesas y podemos ser adoptados en la gran familia de Dios. Hoy hablaremos justamente de eso. La lección es los escogidos. Lección número 11. Estamos listos para iniciarla. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Es un gusto para nosotros el poder darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 11. Hoy estudiaremos la lección titulada Los Escogidos. Y vamos a continuar con esta temática de cómo es que Dios eligió un pueblo especial para una tarea especial. Y lamentablemente ese pueblo perdió el objetivo, pero hay esperanza para todos nosotros en Cristo Jesús. Y hoy hablaremos justamente de eso. Es un gozo para nosotros también dar la bienvenida a nuestros 3 pastores que estarán compartiendo sus conocimientos, sus comentarios con nosotros y esperamos que sean de mucha edificación para el repaso de esta lección. Pastor Héctor Armenta, presidente de nuestra hermana Misión del Valle de México, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, y es un privilegio compartir los micrófonos y esta sala de estudio donde pedimos la dirección de Dios para que nos dirija a fin de que lo que presentemos contribuya en la formación de los miembros de iglesia que nos ven, que nos escuchan. Así que es un gusto saludarles. Gracias. ¿Qué le pareció la lección, pastor? Una lección, una lección donde podemos ver lo que Dios tenía, el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel, que de alguna manera no se cumplió como Dios esperaba. Sin embargo, la preocupación de Pablo justamente era esa, ¿no? Que de pronto a quienes Dios había elegido para que fueran los portadores de la verdad, resulta que al venir Jesús no lo aceptan. Y entonces está la pregunta, bueno, ¿Dios rechazó al pueblo? Así que es una lección interesante que vamos a considerar esta mañana. Muchas gracias. Pastor David Bocanegra Velázquez, gracias por estar con nosotros en esta mesa de discusión, o de diálogo más bien. Gracias, pastor. Pues el título a mí me llamó la atención, inmediatamente vi el título, porque es un título que puede ser inclusivo o exclusivo. O sea, que me incluye o me excluye. Los elegidos, suena como, bueno, ¿estoy dentro o no? Siempre es necesario como seres humanos sentirnos dentro de un grupo. Y creo que el apóstol aquí en Romanos plantea la realidad de ese grupo, y en el desarrollo de esta lección creo que todos vamos a salir muy beneficiados. Claro que sí. Hay que saber si somos elegidos o no. O desechados. No, claro que sí. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros. Sí, pastor, esta lección es la continuación de la lección pasada, donde se veía que Dios no elige o no predestina a unos para perdición y otros para salvación, ¿no? La decisión es nuestra. La salvación es en base a nuestra decisión.
El plan de Dios es universal, salvación para todos, pero esto depende de la elección que nosotros tengamos. Y es la continuación de esto. Lo vamos a ver. Gracias, pastor. Sigue quedando en el corazón del ser humano y en su decisión su futuro eterno. Así es. Vamos a analizarlo con la ayuda de Dios. El bosquejo de nuestra lección, basado en 3 puntos. El primer punto, ¿quién rechazó a quién? Es una pregunta, ¿quién rechazó a quién? El segundo punto, injertos de gracia. Y el tercer punto, el nuevo Israel. De esto hablaremos en esta ocasión. Vamos a hacer una oración, si les parece bien, para iniciar nuestro repaso. Cariñoso Padre, queremos agradecerte porque en tu amor, en tu bondad y misericordia, tuviste a bien injertarnos como parte de tu gran familia, la familia de Dios. Gracias porque podemos ser adoptados, Señor, como hijos tuyos y podemos ser coherederos de tus promesas. Gracias, Señor, por este privilegio inmerecido. Te pedimos nos bendigas al compartir esta lección con la gente que lo escucha, que lo sigue, que sus vidas puedan ser edificadas como han sido edificadas nuestras vidas al estudiarlo y prepararnos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Escogidos es la lección para esta ocasión y vamos a iniciar con el primer punto, ¿quién rechazó a quién? Y quiero comenzar con el pastor Armenta. Pastor Armenta, en la primera parte, en Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4, se nos habla allí justamente qué fue lo que pasó con Israel, pastor. ¿Qué pasó con Israel, ese pueblo que Dios eligió para una tarea especial? Ahí se nos mencionan algunas razones de lo que pasó con ellos. Ayúdenos a entender y a poner en contexto la lección. ¿Qué pasó con Israel, pastor? Gracias. Bueno, el pastor Atilio René Dupertuis, en el libro que él escribió, el comentario a los Romanos, él hace algunas declaraciones muy particulares. Él habla de que, pues en el Antiguo Testamento, todo lo que sucede gira en derredor del pueblo de Israel. Un pueblo de Israel, o un pueblo, diríamos, un grupo de personas, una familia, los israelitas, que tenían todo un sistema de ceremonias donde apuntaban a un Mesías venidero. Cuando después de hacer todo el trabajo de los sacrificios, el santuario, apuntaba todo hacia Cristo Jesús. Pero resulta que cuando Jesús viene, ese pueblo rechaza a quienes ellos anunciaban, en una forma muy rara, diríamos. Y el apóstol Pablo se preocupa por eso, porque resulta que los gentiles, quienes no eran parte de ese pueblo, cuando escucharon hablar del plan de salvación, de la muerte de Jesús, del Mesías, ellos lo aceptaban de corazón y con alegría, con gozo, sentían que traían paz a su vida, a su familia. Pero el pueblo que era el que anunciaba la venida del Mesías no lo estaba aceptando. Entonces, justamente el versículo de memoria de esta lección presenta allí en el capítulo 11, el versículo número 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y en una forma categórica el apóstol responde como es curioso. Pero el apóstol Pablo en 14 ocasiones hace esa declaración en ninguna manera. Y lo presenta, por ejemplo, cuando él habla de perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Dice él, la ley es pecado. En ninguna manera. 14 veces. Y de nuevo aquí, en vista de lo que está sucediendo, el apóstol Pablo dice, Dios no ha rechazado a Israel. Y se presenta, ¿no? Se presenta como parte de ese pueblo que Dios no ha rechazado. Yo mismo soy israelita. Y miren, aquí estoy. Dios no nos ha rechazado. Así que el apóstol presenta estas declaraciones del capítulo 10 y el capítulo 11. Hay un autor, quiero mencionar algo aquí en relación a esto. Un autor que escribió el matinal para el año 2015, el pastor Carlos Puyol.
Dice que en las polémicas que Pablo tenía en relación a la atención de los judaizantes, él no quería que malinterpretaran la relación con el lugar que ocupaban la ley, la fe y la gracia. Y entonces usa el método socrático para haciendo preguntas didácticas que tienen respuestas negativas obvias. Ese es el caso de las 14 declaraciones que el apóstol hace, en ninguna manera. Así que introduce sus tesis teológicas aclarándoles a cada uno de los oyentes o de los lectores con una expresión enfática y una declaración enfática en ninguna manera, porque Dios sigue amando al pueblo de Israel. Y cuando pensamos particularmente en este punto número 1, ¿quién rechazó a quién? Bueno, realmente fue el pueblo de Israel quien rechazó a Dios y el plan que Dios había trazado y que ellos mismos lo anunciaban, y que ahora tenía que ser una salvación, lógicamente, por gracia, por la fe en quien ellos habían anunciado, en Cristo Jesús. Correcto. Pastor Abraham, el versículo 3 del capítulo 10 dice: por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la lluvia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué pasó con Israel? Pastor, la lección, los escogidos, ¿no? ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, nosotros la lección pasada veíamos que Dios eligió a un pueblo especial, porque Él le daba la especialidad al pueblo, ¿no? No porque ellos lo tuvieran como mérito, ¿verdad? Sino que Dios les da esos méritos. Dios los escogió con una función especial de ser portadores de la verdad del Evangelio para todas las naciones. En el capítulo 9 se nos enumera todo lo que se le dio a los israelitas. Dice el versículo 4, los israelitas que recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los padres, y de ellos según la carne procede Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos. Amén. Todo eso recibió el pueblo de Israel. Eran los elegidos, eran los escogidos, ¿no? Pero ellos no respondieron adecuadamente a lo que Dios les estaba dando. En el versículo 11, en el capítulo 11, dice: pregunto, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, ya lo comentaba el pastor, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, a quien de antemano conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura, como que se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han destruido a tus altares, solo yo he quedado y procuran matarme. Aquí el apóstol presenta una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 él dice que el pueblo de Israel se perdió, ¿verdad? Se desvió del camino de salvación que Dios les había propuesto. Siempre en el Antiguo Testamento se presenta para el perdón de los pecados un sustituto. Cada vez que el israelita pecaba, tenía que haber un sustituto que moría en su lugar, ¿no? Eso señalaba a Cristo Jesús, que vendría para morir por todos ellos, o por todo el mundo, ¿no? Pero ellos se desviaron. Ellos, en vez de buscar la justicia a través de un sustituto, ¿sí?, ellos quisieron establecer su justicia, la justicia propia, ¿no? Por eso dice el versículo 2, porque testifico, 10:2, porque testifico en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento. Es decir, ellos se desviaron, buscando por otro lado la justicia que Dios les estaba ofreciendo, por ignorar la justicia de Dios, ¿sí? Les faltó conocimiento, les faltó ciencia, les faltó ver, analizar correctamente por qué Dios les pedía el sacrificio de los animales. Dice,
procuraron establecer la suya propia. Por ignorar la justicia de Dios, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que por un lado está la justicia de Dios, Dios plantea el medio de salvación, Dios plantea el camino hacia la salvación, pero ellos se desvían y buscan otro camino, ¿sí? El camino que Dios propone es fe en el Mesías que habría de venir, y ellos buscan otro camino, encuentran otro camino para ellos, que es a través de guardar la ley, ¿verdad?, de obedecerla y poner su confianza en que si guardo la ley me voy a salvar. Creo que esa fue la desviación del pueblo de Israel. Pastor Bocanegra, lo que hizo Israel es enfocarse en el cumplimiento de reglamentos y se olvidaron de su sentido misional completamente. Ellos se enfocaron solamente en guardar la ley, en guardar ritos, ceremonias, pero no se enfocaron en su sentido evangelístico, en esa luz que Dios quería que fueran. Y me parece que esta es la razón de por qué ellos se enfocaron en su propia justicia y además no aceptaron a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús vino justamente a hacer eso, vino justamente a traer salvación y vida eterna para los demás. Así es, Pastor Edgar. Ya como lo han comentado, el rechazo no viene de parte de Dios hacia un pueblo, sino del pueblo. Rechaza el sistema o la dirección que Dios había dado y no tiene que ver con la salvación en sí, sino con la función que Dios había puesto sobre los hombros de ese grupo especial, y era justamente la responsabilidad de predicar, de compartir. Estaban tan satisfechos con una religión legal que para ellos les era imposible compartir a los demás. A mí me llama mucho la atención lo que sucede con ellos y lo que se alcanza a percibir en muchas congregaciones o en algunas congregaciones, y la tendencia que corremos y el riesgo que corremos. Es decir, el rechazo del pueblo hacia el programa o la dirección divina tenía que ver con que ellos no entendieron la función de esa ley, que era conducirlos a Cristo Jesús, y al entender que esa era la función y al ver el carácter de amor de Cristo Jesús, tenían que haber compartido eso. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención en la lección, y es que apela al orgullo, que fue uno de los elementos que estuvo presente en el corazón de este grupo, que fue finalmente sustituido por otro para la función. Y eso lo veo yo que es nuestro riesgo. El orgullo fue el motivo de rechazo, el orgullo en la conducta particularmente, pero hoy el orgullo en el estatus socioeconómico también es un riesgo, el orgullo por el conocimiento o la cultura, son riesgos que se corren. Exacto. Entonces, finalmente esto hizo que ellos no llegaran a compartir. Hoy en las iglesias, porque me gusta verlo para mí hoy en el 2017, ¿qué está sucediendo allí en la iglesia con los jóvenes, con los hermanos de iglesia? Muchas veces estamos en riñas de repente porque fulanito no se vistió, no vino, no hizo, y yo sí, y yo sí, y yo sí. Y entonces yo soy más santo que el otro. Demeritamos a los demás porque nosotros sentimos que somos de mejor estatus socioeconómico, de mejor capacidad cognitiva, y entonces eso nos inhabilita. No porque Dios nos deseche, sino porque nosotros, al entrar en ese sistema, rechazamos a Dios y el propósito por el cual nos llamó. Y perdemos de vista completamente nuestro sentido de misión. Completamente. Estamos enredados en un montón de cosas, pastor, que al final el asunto de la misión es bueno preguntarnos cuántos tenemos verdaderamente ese espíritu misional en el corazón. Pastor, estoy pensando el programa, el repaso de la lección de la Asociación Metropolitana es muy amplio. Estoy pensando quizá que alguno de los que nos están viendo en este momento tiene alguna ascendencia judía o israelita. ¿Qué mensaje tiene esta lección para ellos en este momento? Que me parece debiésemos nosotros considerar, ¿no?
Porque lo que el pastor Ramírez mencionaba hace un momentito, bueno, ellos establecieron su propia justicia en lugar de la provisión que Dios había hecho. Y entonces el apóstol Pablo utiliza el versículo 4, 10:4 de Romanos, para decir, miren señores, lo que ustedes están diciendo deben entender que el fin de la ley es Cristo. Y entonces, estoy pensando en alguien que quizá tenga esa ascendencia judía o israelita y que lo que necesitan hacer es lo que todos los demás hemos hecho, aceptar a Jesús como el Jehová del Antiguo Testamento. Porque para los judíos aceptar a Jesús en el Antiguo Testamento no tiene ningún problema. Pero cuando yo lo asocio al Jesús del Nuevo Testamento con el Jehová del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios, entonces eso tiene sentido todo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y cuando el comentario bíblico habla en relación al hecho de que el fin de la ley es Cristo, dice que hay 4 posiciones. La primera es que Cristo es la terminación de la ley, un antinomianismo total y completo, donde se rechaza todo movimiento de oposición a la norma de la ley moral. Eso es antinomianismo. La desobediencia a la ley divina, eso es antinomianismo. Ese es el primer punto. El segundo, dice el comentario bíblico, que es que Cristo es la meta o propósito de la ley. En tercer lugar, que Cristo es el cumplimiento de la ley. Y en cuarto lugar, que Cristo es la terminación de la ley como medio de salvación. Y aquí es donde me parece debiésemos nosotros encajar. Bueno, el fin de la ley es Cristo. ¿Qué debemos entender por ello? Bueno, que el fin de la ley es llevarnos a Cristo. Porque es Jesús quien tiene la solución para el pecado que la ley señala. Porque ustedes saben, hay corrientes donde se dice que la ley ya quedó abolida, que Cristo vino a cumplirla y por lo tanto ya no tenemos que observarla. Pero aquí lo que nos está diciendo en el versículo número 4 del capítulo 10 de Romanos es que la ley, al señalar nuestro pecado, magnifica nuestro pecado y nos hace, nos motiva a ir a buscar una solución. Sigue en función. Sigue en función. Sigue en función. Y entonces la solución es ir a Cristo. Y el cumplimiento de la ley ya no será para salvación o para buscar nuestra propia justicia, sino más bien para encontrar en Jesús el perdón y la solución a mi pecado que señala la ley. La verdadera salvación. Claro. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con ese interesante repaso, lección número 11, los escogidos. Volvemos. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 11, titulada Los escogidos. Ya analizamos la primera parte, quién rechazó a quién, y vamos ahora con la segunda parte, titulada Injertos de Gracia. Pastores, es interesante notar que el propósito de Dios no cambia, ni tampoco se detiene. Pastor Armenta, Dios escogió a su pueblo para una tarea especial, y cuando aún con esa tarea no se cumpla, Dios siempre tendrá su propósito claro. Tal vez tendrá que injertar, ¿verdad?, algo más, pero el propósito finalmente se cumplirá. Un injerto con un propósito. Y el propósito, de acuerdo a lo que el Señor Jesús menciona en San Juan 15, es llevar fruto. Así que el título para esta segunda parte es Injertos de Gracia. Hemos sido injertados por gracia. Hemos sido injertados con el propósito de dar fruto. Pero también el Señor Jesús dijo, y separados de mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Debemos de estar conscientes de que el árbol del cual hace alusión el apóstol Pablo allí en el capítulo 11 de Romanos, es un árbol donde las ramas naturales fueron
dice rechazadas, fueron cortadas, fueron desgajadas, pero de igual manera Dios da la oportunidad para que esas ramas que fueron desgajadas sean reinjertadas. Además, da la oportunidad para que alguien más pueda anexarse y formar parte de ese árbol, y entonces esas ramas que andan por allí, que aceptan a Jesús, son injertadas con el mismo propósito. Yo quiero hacer énfasis aquí particularmente porque necesitamos entender que la elección que Dios ha hecho para nosotros es con un propósito, y el propósito es misional. Ciertamente Él nos quiere salvar, y ese es el propósito de nuestra salvación, pero también el propósito es misional. Y por lo tanto, el que yo sea parte de ese árbol, de esas ramas que han sido injertadas en el árbol, me demanda una conexión estrecha, de tal manera que la savia fluya desde las raíces hasta las ramas. Y lógicamente esas raíces, ese tronco, no es más que Jesús, quien nos da vida para que nosotros llevemos fruto. Y es allí donde nosotros podemos encontrar al remanente. Ese remanente que tiene un propósito, que ha sido escogido por gracia, como prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo, porque dentro de ese remanente hay judíos, hay miembros del pueblo judío que de igual forma toman parte y forman parte de ese remanente. Así que la salvación está a disposición de todos los que aceptan ser injertados en el árbol. Esta es una lección maravillosa, pastor. Y ese texto que usted mencionó, pastor, me parece que es el de Juan, cuando dice que permaneced en mí. Así, Juan 15. Juan 15. Podemos tomarlo tal vez como un injerto, ¿verdad? Permaneced en mí, y yo en él lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Qué maravilla. Pastor Abraham. Sí, pastor. La lección, su comentario dice en cuanto a la iglesia de Roma, ¿no? Eran pocos judíos y eran muchos gentiles. Y entonces por eso viene la pregunta: ¿ha rechazado Dios a su pueblo? ¿Ha rechazado a los escogidos, a los que Él eligió primero? ¿Los ha rechazado Dios? Y entonces el capítulo 11 se da a la tarea a Pablo de explicar que no es así, ¿no? Y por eso habla en el versículo 3, en el caso de Elías, que dice: bueno, Señor, yo solo he quedado, ya todos te han volteado las espaldas, te han dado las espaldas, y quedé eso yo solo. Y dice Dios: no, hay 7,000 que no han doblado su rodilla. Siempre va a haber un remanente que acepte el camino que Dios propone, ¿no? Así que entonces, ¿Dios rechazó a su pueblo? No. La mayoría del pueblo de Israel rechazó a Dios, pero hay un remanente que acepta a Dios, Amén, que acepta su camino y que acepta las condiciones que Él ha elegido. Pero ahora, dice el versículo 7 del capítulo 11, que pues Israel no alcanzó lo que buscaba. Ya vimos que no, la mayoría no. Sino que los elegidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. ¿Okay? Así que los elegidos, ¿sí?, son tanto judíos que creen en Cristo como gentiles que creen en Cristo. ¿Sí? Y entonces los elegidos, los escogidos por Dios, tienen la función que antes tenía todo el pueblo de Israel. Correcto. ¿Sí? Ahora son los pocos, el remanente que cree en Cristo de los judíos, y los gentiles que han sido apartados del mundo y que creen en Cristo Jesús. Ahora Dios constituye un nuevo Israel, que es lo que vamos a ver, pero tienen la función del antiguo Israel, que es proclamar las buenas nuevas. Correcto, correcto. Pastor Bocanegra. Sí, pastor. Me gusta mucho que el apóstol Pablo ha venido construyendo, desde el capítulo 1 de Romanos ha venido construyendo. Me llama la atención porque cuando Dios llama a un pueblo, allá con Abraham tiempo atrás, le dijo el propósito por el cual lo llamaba: y bendeciré por medio de ti a todas las naciones. Es el propósito. El pastor Armento lo recalcaba, el pastor Abraham Ramírez vuelve a enfatizar.
es el propósito. Ahora, cuando se lee ese versículo donde se menciona la palabra los escogidos, que ya está integrando a estos injertos, no ha cambiado para nada el propósito. Sigue siendo el mismo propósito. Ahora, dos cosas quiero recalcar. Lo primero es cómo esa rama puede ser desechada. Cómo esa rama puede ser desechada. Y número dos, cómo yo puedo llegar a ser injertado. Porque son dos cosas que la lección presenta, porque dice, así como la salvación se ofrece libremente, también se la puede rechazar libremente. Debemos tener cuidado de no pensar que cada vez que caemos, quedamos fuera de la salvación. Tenemos que tener un equilibrio. Pero entonces la pregunta sería en esas dos direcciones. ¿Cómo me incluyo y cómo puedo ser desechado? Lo primero es de ser desechado. Creo que el apóstol Pablo da un pincelazo, incluye varias cosas, pero hay algo que me parece interesante, versículo 7 del capítulo 11 de Romanos. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Y en el capítulo 9, el versículo 31, pareciera ser que era lo que buscaba Israel. Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. Es decir, ¿cómo puedo ser rechazado? En el momento en que yo dejo de entender que la justicia es por la gracia de Cristo Jesús. Por eso es injerto de gracia. Entonces, cuando yo empiezo a acreditarme que la justicia yo la alcanzo por X o Y motivo diferente a la gracia de Cristo, yo empiezo a ser desechado de esa rama. Ahora, ¿cómo llego a ser un injerto de esa rama? ¿Cómo yo puedo llegar a ser injerto? Bueno, el apóstol lo dice ahí en ese mismo versículo, si lo han alcanzado, pero los escogidos, sigo leyendo el versículo 7 de Romanos 11, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Los escogidos sí lo alcanzaron. ¿Cómo es que sucede eso? Bueno, él lo explicó ya en el capítulo 10. El versículo 3 dijo, ignoraron la justicia de Dios para establecer la suya propia. ¿Y cuál es la justicia divina? Versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y es por eso, como resultado, que dice el versículo 14, que debemos ir a predicar, porque hay gente que necesita creer en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo llego así a ser injertado? Primero, creyendo en la gracia de Cristo Jesús, pero teniendo claro que es con un propósito. Y el propósito es predicar sencillamente. Porque finalmente de eso se trata. Los sacerdotes, dice aquí, me llama la atención, mente, carácter y personalidad. Dice, podemos estar reunidos con mentes diferentes, educación diferente, adiestramiento diferente. No se espera que todas las mentes sigan el mismo cauce, pero la pregunta es, ¿todos nosotros, las diferentes ramas, estamos injertados en la vid verdadera? Si lo estamos, podemos tener modales diferentes, tonos, voces diferentes y sobremanera una misión específica. En otras palabras, estoy pensando en un equipo de fútbol. Cuando de repente vienen algunos y se nacionalizan, ¿no?, para ser parte de, son injertados en el equipo, pero deben cumplir el propósito. El propósito me parece que está muy claro en Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias del Evangelio. Ahí está el propósito. Fuiste injertado, debes cumplir el propósito. Porque tú dices que fuiste injertado y no cumples el propósito, vienes a ser del grupo rechazado. Sí, de las ramas desgajadas. Te pueden desgajar. Y finalmente tiene que ver con que yo me distraigo en otras cuestiones de justicia propia y no entiendo ese objetivo, ¿no? Entonces... Y como tú dijiste en la sección anterior, me parece que como iglesia podemos caer en ese error, en estar preocupados por muchas cosas externas o incluso internas, ¿verdad? Pero sin propósitos misionales. Confiando en que estamos en la verdadera iglesia. Exacto. Como a los judíos les pasó que por ser hijos de Abraham, por ser descendencia de Abraham, del linaje de Abraham, con eso era suficiente. Nosotros creemos a lo mejor que por estar en la iglesia verdadera ya estamos salvos. Pero tenemos que hacer el propósito, cumplir el propósito por el cual fuimos injertados, que es predicar la palabra. Llevar fruto, ¿no? Lo que llevar fruto. hace un momentito. Y aquí es importante que como iglesia
nosotros podamos reconocer que no predicamos una vez salvos, siempre salvos. No lo predicamos así. Se requiere una dependencia total y completa. Cuando analizamos lo que comentábamos hace un momentito de San Juan 15, del versículo 4 al versículo 9, cuando habla de la vid verdadera y presenta ahí la dependencia, el verbo permanecer se repite 8 o 9 veces en tan solo 6 versículos. La permanencia, porque Jesús está hablando de la vid verdadera y está hablando del fruto. Y él está diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. 8 veces repitiendo la palabra permanecer, permanecer, permanecer. Cuando nosotros vemos aquí que hemos sido injertados de gracia por gracia delante del Señor, nosotros no podemos jactarnos, dice en la parte del martes, no podemos jactarnos porque nuestra salvación depende de una relación permanente, salvífica con el Señor. Amén. Pero de igual manera, eso nos da la certeza de que cuando nosotros compartimos con otros el Evangelio, cumplimos la misión, es el resultado de esa permanencia que tenemos, de esa comunión que tenemos con nuestro Dios. La pluma inspirada, pastor, recuerden esa cita: cada verdadero discípulo del Señor nace en el reino de Dios como un misionero. Así es. Y en el cielo no habrá corona sin estrellas. Así es. Ojalá que no olvidemos eso. Sí, la invitación del apóstol Pablo a los gentiles que han sido injertados, pastor, debiéramos considerarla en el versículo 22. Dice, así, considera la bondad y la severidad de Dios. O sea, considera estas cosas. Dios es misericordioso, pero también trata con severidad. La severidad con los que cayeron. O sea, el pueblo de Israel falló, fueron desgajadas esas ramas, y tú tuviste la oportunidad, por la misericordia de Dios, ser injertado. ¿Ok? No te jactes de que ya estás aquí. Cumple la misión. ¿Ok? Ahora, porque puede ser, dice el versículo 22, la severidad con los que cayeron y la bondad contigo, si permaneces en la bondad. O sea, la palabra clave, creo que lo que decía el pastor, es permanecer. Amén. ¿Y cómo podemos permanecer? En una dependencia, una relación con Cristo Jesús y cumpliendo la misión. Podemos permanecer injertados. Amén. Sí. Amén. Quisiera nada más leer testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, página 156. Este injerto, es decir, yo soy un injerto, no por ser colombiano aquí en México. También. Bueno, también, aclarado ese punto. Que ya se hizo mexicano. Sí. Ya estás injertado. Yo soy un injerto porque yo no soy de sangre judía, israelita. Yo soy colombiano de nacimiento, ya hecho mexicano, pero soy un injerto en esta fe. Pero me llama la atención porque dice, este injerto en Cristo nos separa del mundo. Y entonces no amaremos más la compañía de los viles, de los contaminadores, estaremos muertos al pecado, pero vivos en Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, como decía el pastor Abraham, nuestra relación con Dios llevará el fruto de predicación y de traer gente a la iglesia. Amén. Definitivamente esa es la insistencia. Alguien alguna vez me dijo, es que yo ya no voy a la iglesia porque siempre predican lo mismo. ¿Y qué es? Orar y leer la Biblia. Le digo, pero siempre terminamos en lo mismo, no leemos ni oramos la Biblia. Entonces, yo creo que es bonito hacer el llamado aquí de entender que ser injerto, para mí, que soy un injerto, es apartarme del mundo y ahora relacionarme con Cristo Jesús. Y esa relación te llevará a llevar fruto. Que este sea nuestro pensar y nuestro sentir. Vamos a hacer una pausa y regresaremos a la tercera y última parte de esta lección número 11, los escogidos. Regresamos. Señor, tú me examinas, tú me conoces, tú sabes cuando yo me siento.
oh Dios, por el camino eterno. Guíame, oh Dios, guíame, oh Dios, guíame, oh Dios, por el camino eterno. Guíame, oh Dios, guíame, oh Dios, guíame por el camino eterno. Estamos de vuelta y estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección tan hermosa, la lección número 11, los escogidos. Ya analizamos las primeras dos partes, vamos a la tercera, que es el nuevo Israel. Pastor Abraham, Pastor Bocanegra, Pastor Armenta, llegamos a un texto controversial. Llegamos a Romanos 11, versículo 26, donde dice, y así todo Israel será salvo. Regularmente este texto se ha malinterpretado, hay diferentes versiones, diferentes posiciones en cuanto a este pasaje, y me gustaría, Pastor Armenta, que podamos comentarlo. Sí, desafortunadamente algunos utilizan este verso para apoyar la salvación universalista, que independientemente de lo que la persona haga, porque Dios dijo que todos iban a ser salvos, pues sencillamente están incluidos en la salvación, ¿no? Y judíos y gentiles, ¿no? Porque en el texto anterior habla de gentiles. Exactamente. Ujú. Entonces ellos consideran que la salvación es independientemente si la persona quiere o no salvarse, que Dios de cualquier forma los va a salvar. Sin embargo, la posición de la Iglesia Adventista, y me parece lo teológico que tenemos aquí, es que, bueno, Dios tiene un remanente. Dios tiene un Israel espiritual, tal como lo presentamos en este tercer punto, un nuevo Israel, el Israel espiritual. La pregunta que debiésemos en este momento abordar es, ¿quiénes constituyen ese todo Israel de la parte del miércoles? Que todo Israel habrá de ser salvo. Quiero decirle que el comentario adventista toma dos posiciones al respecto. La primera dice que hay eruditos que sostienen que el remanente fiel del versículo 5, del versículo del 11:5, al cual señalan o se añaden los judíos que aceptan a Cristo durante la era cristiana, constituyen todo Israel. Y a mí me parece que eso es parte de lo que se está presentando aquí. La segunda posición del comentario adventista dice que en esta forma todo Israel representa la totalidad de los salvados, judíos y gentiles, los cuales juntos constituyen todo el verdadero Israel. Eso significa que esas ramas que fueron desgajadas, pero que finalmente reaccionan y son reinjertadas, junto con las ramas injertadas, que lógicamente vienen de otro lugar, no de las que fueron desgajadas, eso finalmente constituyen ese árbol que es el todo Israel, el cual será salvo, pero que de igual manera, ese todo Israel debe de tener una dependencia, debe de tener una relación, una permanencia, como lo mencionábamos en la parte anterior, permanencia en el Señor, a fin de que se constituya en ese nuevo Israel, en el Israel espiritual ahora, que no importando, yo hice aquí algunas anotaciones, no importando ni la posición social, ni el estatus económico, ni el color de piel, ni nacionalidad, como mencionaba el pastor de Colombia hace un momento, no importando eso, aquí lo importante es que formamos parte de ese Israel espiritual en dependencia total y completa con el Señor. Y creo que eso nos ayudaría a entender que como Iglesia Adventista nosotros no podemos apoyar la salvación universalista, ¿no? No seremos salvos por ser parte de un pueblo, sino por permanecer en Cristo. Así es. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que queda claro que Dios no ha rechazado a Israel.
Ahí están las raíces y ahí está el tronco. De donde los gentiles nos abarca a nosotros, hemos sido injertados. ¿Sí? Ahora, es cierto que Israel cayó, que Israel se desvió, tropezó, ¿sí? Pero para siempre, dice Romanos 11:11. Otra vez pregunto, ¿han tropezado los israelitas para quedarse caídos? De ninguna manera. Y dice, de ninguna manera. O sea, tropezaron, cayeron. Se desgajó, ¿sí? pero Se puede desgajó, volver pero a ser. puede volver, ¿sí? Ahora, pudiéramos decir, ¿hasta cuándo? ¿O cómo? Dice el versículo 25. Hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. ¿Cuál misterio? El endurecimiento vino a una parte de Israel. O sea, no todos. Ahí está la raíz y ahí está el tronco. ¿Sí? No todos se desviaron. No todos cayeron. No todos se olvidaron de Dios. No fue desgajado el tronco. Exacto, fueron las ramas. Así es. ¿Ok? Pero entonces, ese desgajamiento fue en parte. ¿Sí? Eso que quede bien claro, es en parte. Porque ahí está la raíz y ahí está el tronco. Hasta, y el hasta es, ¿hasta cuándo? Hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. O sea, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Bueno, el comentarista bíblico dice que la verdad que predicaba Israel, que es, o que debiera de haber predicado, es la existencia de un Salvador. Entonces, esa verdad se va a predicar en todo el mundo. Y entonces todos los judíos, hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesús, será predicado este evangelio. Y entonces todo gentil tendrá oportunidad de venir y de conocer al que salva, que es Cristo Jesús. Ahí será la plenitud de los gentiles, ¿no? Hasta que todos hayan escuchado y hayan conocido que hay un Salvador. Pero después dice el versículo 26, y todo Israel, y así todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando todos los gentiles hayan escuchado y hayan hecho su decisión, Su elección. o a favor o en contra de Cristo Jesús. No todos serán salvos, pero todos habrán escuchado. Ok. Y entonces todos esos gentiles vendrán a formar parte del Israel espiritual. Y entonces todo Israel será salvo. ¿Ok? ¿Y en qué se basa eso? Dice el versículo 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Es decir, ¿quién es el Israel? Es aquel que cree en el libertador, el que perdona pecados. Y dice el versículo 27, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Entonces, la base del Israel es la fe en aquel que quita los pecados, en el libertador que vendrá. Amén, amén. Pásalo, Candido. Sí. Me llama la atención la analogía que el apóstol está presentando, porque vuelvo a decir, yo me identifico como un injerto. El argumento que sigue presentando la lección, a mi parecer, es que como injerto yo tengo una responsabilidad todavía, y esa responsabilidad tiene que ver con alcanzar, predicar, y no solo a un sector, sino a la propia raíz y tronco. Me quisiera profundizar un poquito aquí donde dice que la lección del jueves menciona que el apóstol Pablo en Romanos 11, 28 al 36 trata de, cuando hace el contraste entre judíos y gentiles, lo que quiere aclarar es una cosa: la misericordia y el amor y la gracia de Dios sobre toda la raza humana. Es decir, Él ama a todos. Y ese carácter debe ser reflejado en nosotros para amar a todos. Es triste cuando uno nota en la iglesia que no hay amor hacia el prójimo. Es decir, cuando hay alguien que falla, alguien que se equivoca, hay cierta tendencia a marginarlo, a señalarlo, a criticarlo.
no con un objetivo redentivo, sino con un objetivo de ensalzamiento propio y contraste, ¿no? Ahora, cuando yo soy injertado, Dios desea que ese carácter que Él manifiesta y que el apóstol Pablo está transcribiendo en Romanos sea reflejado en mí, y entonces yo lo refleje a los demás. Hay un pedacito del Espíritu de Profecía que menciona que hemos de mostrar la gracia de Cristo que mora en nuestros corazones y su influencia se va a manifestar. En esta etapa de la historia terrenal no podemos debilitar nuestra mutua influencia. Y dice, debemos estar en armonía con el cielo y dejar de criticar, emitir juicios, porque el Señor desea que permanezcamos bajo su yugo. Ahora, si nosotros empezamos a entender que ese momento donde Israel pierde la función que Dios le había dado y nosotros llegamos a ser injertos y a ser parte del Israel espiritual, debemos entender ese objetivo misional y entonces preocuparnos nosotros por la labor que hacemos para nuestro entorno y también para aquellos que son tronco y que no ha sido desechado. Y es allí donde me llama la atención la historia de la humanidad. Sin duda, si la iglesia cristiana hubiera tratado mejor a los judíos a través de la historia, pues muchos de ellos estarían más susceptibles. Pero aún así, Hechos de los Apóstoles menciona que en la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío, que se halla en todas las partes de la tierra. Y cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, esto para muchos judíos será como la aurora en una nueva creación. Y entonces menciona, cuando ven a Cristo en la dispensación evangélica pintado en las páginas de las escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente el Nuevo Testamento explica el Antiguo, sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Amén. El amor de Dios no cambia por su pueblo. Amén. El amor de Dios no se mueve. Interesante, ¿no? Se mantiene. Y me parece que ese es un llamado también a la iglesia, a este injerto, ¿verdad? ¿Qué esfuerzos estamos haciendo para llevar a cabo esta recomendación? Porque el tronco no fue desechado, algunas ramas fueron desgajadas, pero el amor de Dios se mantiene vivo, se mantiene firme por su pueblo. Pastor, y todavía podemos ver la manifestación del cuidado que Dios tiene por los judíos, la prosperidad de ellos en las empresas que ellos emprenden. Pareciera que tienen una habilidad en los negocios, en fin, nosotros sabemos que es parte de esa promesa que Dios dio para con el pueblo. Ahora, no es exclusiva para ellos. Esas bendiciones que Dios les ha dado a ellos, pues también son para nosotros que somos injertados en el árbol, ¿no? Exactamente. A mí me sorprende el plan de Dios, ¿no? Es cierto que se vio afectado el plan de Dios porque la mayoría del pueblo de Israel rechazó el plan, ¿no? Pero el plan sigue y continúa. Primero está el tronco y sus ramas. Florece, Dios lo abona y Dios lo hace crecer. Pero falla y entonces Dios tiene que desgajar unas ramas. Pero no se queda sin ramas, injerta otras. Con la intención de provocar a celos a esas ramas desgajadas. Y dicen, pues yo soy el escogido, yo estaba ahí en ese tronco, ¿verdad? Yo soy parte de eso. Otros están gozando de todo lo que yo debiera de gozar, pues yo regreso. ¿Entienden? Todos en algún momento estuvimos sin Dios o rechazamos a Dios. Y a mí me gusta el versículo 32, dice, porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios es especialista, se complace
en perdonar pecados. Y entonces, no importa la estadía de alguien en pecado. Ok, todos pecaron, pero hay salvación para todos. La provisión es amplia. ¿Sí? Y el plan de Dios se va a llevar a cabo con el Israel, ¿verdad? Que empezó, ahí está el tronco y la raíz. Se dejaron unas ramas, pero se injertan otras. Y debemos trabajar para que se reinjerten otras, muchas. ¿Sí? Y el Israel de Dios, el Israel espiritual, sea fuerte predicando la palabra de Dios. No somos judíos de sangre, pero somos injertos. ¿Sí? ¿Y por la fe? ¿Y qué gozo hay en nuestro corazón y gratitud? Porque podemos disfrutar de las promesas y de las bendiciones De todo. del Israel Así es. original. Pastor, Pablo, en esta parte, no sé si lo mencionamos al principio, pero el pastor Dupertuis menciona que el capítulo, desde el 8:8 hasta el 11:36, es un paréntesis de lo que Pablo venía diciendo hasta el 8:7. Y entonces, cuando concluye esta sección, este paréntesis, podríamos decir, del libro, utiliza a partir del versículo 36, 33 al 36, una declaración donde él mismo se maravilla de la manera en que Dios le está revelando de la gran misericordia que tiene Dios para con su pueblo, pero también para los que no son su pueblo. Cuando él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? Y el verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Me parece una manera formidable, con una doxología concluyendo, dice el pastor Knight, ¿no? Una doxología donde concluye que finalmente el plan de Dios se va a llevar a cabo. Amén. Finalmente ese plan que el pastor Ramírez mencionaba hace un momento, finalmente incluyendo a los judíos que regresen. Dice el versículo 14, 11:14, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Ese remanente del pueblo, pero que ahora ese remanente es enriquecido con el injerto de otros que no son judíos, pero que formarán parte del Israel espiritual. Qué maravilla, ¿no? Maravilla. El amor de Dios. Pues la honra y la gloria sean solamente para Él, dice el versículo 36. Sí. Que este sea el pensamiento final de nuestra lección. Y vamos a despedirnos con una palabra final. Creo que ha sido una lección muy bendecida para todos nosotros y también muy desafiante porque tenemos una gran responsabilidad aún que tenemos que cumplir. Vamos a despedirnos en este orden, Pastor Armenta. Yo diría que la lección de esta semana nos presenta la necesidad de una permanencia total y completa en nuestro Dios, que es nuestra única seguridad para nuestra salvación, independientemente de cuál haya sido nuestro pasado. Lo más importante es que hoy podemos tener relación estrecha con nuestro Salvador, Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a permanecer fieles, permanecer unidos a Cristo Jesús. Amén. Pastor Bocanegra. Sí. Somos escogidos, como la lección lo plantea, por la gracia y la misericordia de Dios. Es su amor. No hay nada en nosotros que Él haya visto como, ay, mire, por esto lo voy a escoger. Sencillamente por su amor, y Él espera que siendo recipientes de ese amor, nosotros también derramemos ese amor sobre las demás personas. Y creo que cuando la lección trata de cerrar, hablando de todo Israel será salvo, incluyendo a la generación sanguínea y a la generación espiritual, plantea un reto para nosotros los adventistas del séptimo día. Un reto muy fuerte, porque si el objetivo es amar como Dios nos amó, en primera de Juan 4 dice que Dios es amor, pero el capítulo 5 dice, en estos conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Yo creo que si hay un grupo que puede llegar a ser capaz o más afín para la reevangelización, somos nosotros. Tristemente
siempre es el punto donde los jóvenes o algunas corrientes de pensamientos quieren desvirtuar y decir no más, y nos quitarían lo único que nos hace afines con, y que finalmente cuando Cristo venga, porque Él va a venir y va a cumplir su propósito con Israel espiritual, con el propósito con Israel, el tronco y las ramas que nos fueron desechadas, nosotros podemos ser ese instrumento. Ojalá podamos serlo. Amén. Así sea. Pastor Abraham. Pastor, el estudio de hoy emociona, ¿no? Emociona porque siendo extraños, ahora somos parte del pueblo de Dios. Hijos. Somos israelitas espirituales. Y si somos israelitas, entonces tenemos todas las promesas del Israel. Amén. Y dice Romanos 9:4, los israelitas, el pueblo de Israel, recibieron la adopción, ahora somos adoptados por Dios. Recibieron la gloria, los pactos, un pacto de amor y de fe con Dios, la promulgación de la ley. Tenemos la santa ley con nosotros. ¿Cuánto amo yo tu ley? El culto y las promesas, ¿sí? Así que aprovechemos, ya estamos injertados. Vivamos como injertados, gozando de todas las promesas, Amén. pero también aceptando la responsabilidad Amén. de producir frutos, y el fruto que podemos llevar es predicar el Evangelio. Es correcto, pastor. Creo que estamos en la misma sintonía. El corazón se emociona por esta lección y yo diría 3 cosas finales. Vivamos con corazón agradecidos. Disfrutemos las bendiciones de ser injertados, de haber sido injertados en este maravilloso Israel espiritual, y compartamos, seamos bendición, porque ese es el propósito de Dios para su pueblo. Que Dios nos ayude y nos bendiga en este repaso y en este sábado que vamos a estar en las iglesias, pero que el Señor pueda hacer que este pueblo cumpla el propósito de Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos en una próxima lección. Que Dios les bendiga.